Hola queridos hermanos, espero que estén bien. ¿De qué habla la gente aquí? Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos enseña o nos dice, nos explicita algo que es de sentido común también, pero para que tengamos en cuenta que de la abundancia del corazón hablan los labios. Y el ser humano, bueno, habla de lo que tiene en su corazón, en su mente, de aquello que lo aqueja, aquello que lo alegra, aquello que lo preocupa. Eh, Bueno, hay un montón de temas, ciertamente, que es vastísimo. Eh, una de las cosas que siempre me ha sorprendido en Medio Oriente, incluso ya desde mi llegada ya por 1995 en Egipto, es que los cristianos, me acuerdo grupos de hombres cristianos, por ejemplo, reunidos hablando del Evangelio con una, ¿cómo se dice?, profundidad y una frescura que parecía que recién habían terminado de escuchar a Jesús que les predicaba. Nosotros sabemos que la Sagrada Escritura es la palabra viva y eficaz de Dios, y más aún cuando es predicada en la liturgia viva, en la liturgia en la que participan gran parte de los cristianos en Medio Oriente. Y eso me quedó grabado, y no fue la única vez, después de tantos años aquí, de escuchar hablar, comentar, discutir de cosas de la fe, de cosas propias de la fe cristiana y de la identidad cristiana, también de las dificultades que pasa la fe cristiana, bien sea en sus miembros, bien sea socialmente, en distintos lugares de Medio Oriente o del mundo. Y bueno, y es común entonces de que la gente hable de Cristo, hable de la Virgen, hable de los santos, e incluso con los no cristianos, en este caso con los musulmanes aquí en Gaza, que se hablen de cosas como de la voluntad de Dios, aunque nosotros sabemos que doctrinalmente hay aspectos que son distintos, ya que, por ejemplo, para los cristianos no todo lo que pasa es voluntad de beneplácito, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que Dios no quiere el mal, y por lo tanto el mal moral, si sucede, Dios lo permite. En ese caso y en ese sentido decimos que es voluntad de Dios. Pero Dios nunca quiere ni puede querer el mal moral, es decir, el pecado. Y bueno, y sin embargo, para el modo de pensar de mucha gente de Medio Oriente, todo absolutamente, simpliciter, es decir, sin ninguna distinción, es voluntad de Dios. Es decir, es voluntad de beneplácito o voluntad de permisión. Pero de todas maneras, digo, la gente habla de la voluntad de Dios. Incluso hablan de un montón de cosas que son de sentido común y espiritual, de la retribución de Dios. Y bueno, ¿qué más habla la gente? La gente todo este tiempo en Gaza habla del agua, habla de cómo producir un poco de electricidad, habla del calor, pero del calor agobiante que está haciendo con muchísima humedad, pero porque no encuentran modos de refrescarse. Y los modos que por ahí utilizan, por ejemplo, bueno, los juegos de agua para los niños chiquitos una vez a la semana y ahora ya se acaba. O si no, el que puede ir al mar, como la otra vez pudimos hacer, Dios mediante haremos también. Pero las noches son larguísimas. Gran parte de la gente sin nada de electricidad, sin nada de batería, y por lo tanto nada más que abanicándose con un cartón, con un abanico, con lo que sea para pasar la noche. Por ejemplo, hablan de cómo pasaron la noche todos juntos, literalmente en una cama junto a sus papás, incluso adolescentes, porque estaba el único ventilador, y ellos, porque algunos que tienen la dicha de tener un ventilador. Se habla del agua muchísimo, de la electricidad. Hay por barrios, hay motores que venden un kilowatt de electricidad por 35 shekels, que serían unos 22, 23 dólares en este momento.
y es carísimo, entonces gente que no lo puede pagar. Bueno, del agua, de donde consiguen agua, nosotros seguimos distribuyendo agua, pero se habla de, por ejemplo, hoy estuvimos almorzando en una familia cristiana después de la misa en el barrio cristiano. Y el papá de familia preguntó, medio ofuscado, quién había dejado el vaso de agua sin tomar, o a medio tomar, estaba por la mitad. Entonces uno tiene varios hijos e hijas. Una de las chicas le dijo, yo, papá. Y él le dijo, como, digamos, lo que te serviste, malo. Y después, bueno, seguimos hablando y veo que él lo toma. Es decir, evidentemente, igual entre padre e hijo siempre se hace así. Pero es más, porque es un medio vaso de agua. Hay gente que no tiene ni siquiera eso. Y de eso se habla. Se habla de cómo pasaron la noche, cómo pasamos la noche. Ayer, por ejemplo, nos agarró ¿cómo es de golpe? Estábamos cenando, los padres y las hermanas, después de haber terminado la misa, la novena del Sagrado Corazón, las otras oraciones que hacemos. Y estábamos cenando, hablando sereno, y si bien había habido estos días algunos bombardeos más o menos cerca, tiros, pero nos agarró por sorpresa. Un bombardeo fue a unos 600, 700 metros, pero se sintió fuertísimo, fueron varios, y hubo varios en la ciudad. Y bueno, la gente habla de eso. Pudieron dormir, no pudieron dormir, si escucharon los aviones o otras máquinas que no saben lo que son. Se habla, aunque poco, pero hablan del pasado, de lo que había, de lo que tenían, de lo que perdieron, de cómo se fueron de las casas, cómo huyeron, lo sacan. Digo poco, en realidad cuando uno se sienta a hablar con ellos se llega a ese tema, pero para muchos es tan doloroso que ni siquiera quieren hablar, aunque el dolor está ahí. Mucho habla de lo que vaya a venir. No solamente hay una gran incógnita, hay una gran preocupación en la gente. Se habla de las enfermedades o achaques que se tienen, cómo la salud también se ve afectada por todo esto y cómo es muy difícil encontrar cura. Se habla del transporte. El transporte, que lo hemos tratado muchas veces, es un tema. Es carísimo todo si se consigue. Nosotros, por ejemplo, tenemos que, incluso a algunos empleados y voluntarios, tenemos que ir a buscar a la mañana, llevarlos después, porque no logran conseguir un transporte. Un transporte, es decir, un coche que tira atrás un carro, un tráiler, no sé cómo se dirá, o un carro tirado por un burro, por un caballo, o una bicicleta, o lo que sea, y así todo no se consigue. Y la gente viaja en los techos de los coches, en los capós de los coches, de los carros. De eso hablan. Hoy hablan de Taujihi. Taujihi es el examen de preparatoria, es el último examen que se rinde. Sería el examen final de la escuela secundaria o escuela superior. Y de acuerdo a cómo te haya ido en la puntuación de ese examen de Taujihi, es lo que vas a poder estudiar en la universidad. Y por lo tanto, cuanto más alto sea el puntaje, vas a poder estudiar carreras más difíciles, como medicina, farmacia, ingeniería. El sistema es así, no deja de tener sus fallas, ya que muchos eligen, por ejemplo, ser doctores porque sacaron puntaje alto, no por vocación. Y bueno, pero es algo muy cultural y todo el mundo siempre espera. El día de hoy se dieron, por ejemplo, los puntajes, las notas finales. Bueno, gracias a Dios, los jóvenes cristianos que presentaron el examen aprobaron. Y este año nuestros alumnos musulmanes, como ustedes saben, este año fue de recuperación, fue bastante sui generis. Ellos no pudieron estar inscritos porque no había clases regulares para el último año.
Igual se les dijo, se querían inscribir, pero no tenía mucho sentido. Los otros sí venían aquí por las clases de religión cristiana, los cristianos, y además porque siempre fueron estudiantes de acá. Bueno, pero eso va a decir hoy, entonces la gente, todo el mundo acá está hablando del Taujihi. Ahora con los responsables del oratorio vamos a tener también un pequeño festejo con uno de los jóvenes que nos da una mano, un joven católico, se llama Edward, que sacó un puntaje muy alto, 98%. Y después mañana tendremos otro festejo con uno de nuestros empleados, un joven musulmán, que muy bueno, de una familia aquí del barrio, que nos ha ayudado también mucho en la distribución de la comida para los pobres, para los necesitados, y que sigue siendo empleado aquí. Y bueno, él presentó el examen, él es ya más grande, tiene 20 años, pero durante la guerra no lo pudo presentar, así que bueno, también salió bien, con una buena nota. Así que bueno, me trajo una bandeja de dulces enorme. Y digo, pero soy yo el que tengo que ofrecer. Dice, no, padre, con mucho respeto, la verdad. Así que tenemos una bandeja enorme de dulces para distribuir y mañana le festejaremos a él con los otros empleados. ¿De qué hablan? Bueno, del futuro, sobre todo las personas mayores, hablan del futuro de sus hijos, de sus nietos, y no hablan del futuro de ellos. Muchos están muy tristes o están muy preocupados, ya que el mayor de edad, sobre todo si está enfermo, se da cuenta y percibe que el futuro no es muy prometedor. Y después, bueno, se hablan de cosas banales, como en cualquier parte del mundo, se discute, se bromea. Que Dios Todopoderoso nos conceda sabiduría para que en todo reine la luz del Evangelio, que hablemos de Cristo, que lo testimoniemos con nuestras palabras, con nuestros silencios, con nuestros actos, que sepamos ser luz de la tierra y sal del mundo, incluso en las cosas que parecen más banales de esta vida. A los ojos de Dios todo es importante. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana si Dios quiere.